En este video vamos a configurar la función de autoarranque en un variador PowerFlex 525. La función de autoarranque nos permite arrancar de forma automática el variador de frecuencia cuando se presenta una falla tipo 1 en el mismo. Ok, entonces para explicar un poco la función de autoarranque en condiciones operativas convencionales en un variador de frecuencia, nosotros vamos a darle aquí Room o marcha. Ahí podemos ver que la aplicación o el motor está girando. Cuando se presenta algún fallo, ya sea un fallo tipo 1 o tipo 2, ahorita lo vamos a explicar, el variador, esta entrada digital la tengo programada como fallo. Entonces cuando se presenta un fallo, el variador o la aplicación se va a detener por completo. Con esta función de autoarranque nosotros podemos evitar esto. En este caso tendríamos que venir localmente un operario a borrar el fallo y a darle el comando de arranque, ¿verdad? Entonces con esta función de autoarranque nosotros vamos a omitir esos pasos manuales, el de borrar el fallo y darle el comando de arranque, sino que el variador lo va a hacer de forma automática. En este caso otra vez voy a darle mediante la entrada digital que está programada como fallo, voy a darle un pulso. Aquí el variador se va a fallo y él automáticamente, como vieron, borra el fallo y vuelve otra vez en modo room. Lo voy a volver a mostrar. Cuando presiono aquí el botón, se va a fallo, se detiene el variador, él borra el fallo y vuelve a arrancar. Entonces esa es una función muy utilizada y de mucho beneficio para ciertas aplicaciones críticas donde la aplicación no se puede detener. Y suele pasar mucho en condiciones transitorias, por ejemplo un sobrevoltaje, un bajo voltaje, puede ocasionar que el variador se vaya a fallo y que un operario tenga que ir de forma local a borrar la falla y a restablecer el proceso. Ok, actualmente tengo el variador con valores de fábrica. Si ven, tengo la entrada digital, este botón de paro, que es un contacto normalmente cerrado, lo tengo cableado a la entrada digital número 3. Entonces nos vamos a ir al grupo de parámetros T, que es de terminales, y vamos a escoger la entrada digital número 3, que se representa con el T63. Aquí le vamos a dar la opción 12. Esta opción 12 es para configurar la entrada digital como un fallo auxiliar. Aquí presionamos 12 y de esta forma, cuando yo presiono el botón, el variador se va a ir a fallo. Yo lo puedo borrar aquí con el botón de reset. Ok, entonces para establecer la función de autoarranque nos vamos a ir al grupo de parámetros A, que es el grupo de parámetros avanzados, y vamos a escoger el parámetro 541. Este parámetro por defecto viene en la opción número 0. Para habilitar esta función tenemos que escoger un valor diferente de 0, ese es el requisito. Entonces, a manera de ejemplo, voy a escoger el valor número 3. Otro parámetro que se puede revisar es el parámetro 542. Este parámetro va a definir cuánto va a ser el tiempo que el variador va a tomar para resetear el fallo y para arrancar. En este caso por defecto está en 1, pero lo voy a setear en 3 segundos. Entonces el variador, una vez se detecta el fallo, va a tomar 3 segundos para borrar el fallo y para arrancar nuevamente. Ok, entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a irnos aquí al menú inicial, aquí presionando escape, y voy a dar un comando de arranque al variador de frecuencia. Aquí, si pueden ver, está en modo room o está en marcha. Aquí pueden ver el motor girando también. Voy a darle un fallo auxiliar, ¿verdad? En este caso sería, en la vida real, sería un sobrevoltaje, un bajo voltaje, pérdida de comunicaciones, un fallo tipo 1. Esos son uno de los muchos fallos tipo 1. En este caso le voy a dar el botón, un pulso, se va a fallo. Él va a durar 3 segundos y automáticamente, si vieron, el variador se detuvo y volvió a arrancar. Voy a hacerlo de nuevo para que lo puedan ver. Entonces presiono el botón, se va a fallo, se detiene, toma 3 segundos,
resetea el fallo y vuelve a arrancar, y si vieron, otra vez volvió a modo marcha. Ok, he venido hablando un poco del fallo tipo 1, pero no les he comentado mucho qué significa. Bueno, aquí estoy en el manual de usuario del 525, en el capítulo 4. Está relacionado con información de troubleshooting o resolución de problemas. Aquí van a poder encontrar algunas descripciones, algunos conceptos. Por ejemplo, va a explicar qué son los tipos de fallos que hay o que se presentan dentro del variador. Entonces tenemos dos tipos de fallos. En resumen, tenemos el fallo tipo 1 y el fallo tipo 2. El fallo tipo 1 es un fallo que es reseteable, como indica acá. Es un fallo que yo puedo llegar y presionar el botón de reset del variador y el fallo se va a borrar, van a poder ver que el fallo se borra del display y ya no se presenta, y ustedes van a poder volver a arrancar el variador. El fallo tipo 2 es un fallo que no es reseteable. Entonces, cuando presentamos un fallo tipo 2 y vamos a presionar el botón de reset, vemos que el fallo permanece, ¿verdad? Y el variador sigue detenido. Generalmente este fallo tipo 2 se debe o puede requerir alguna reparación del motor, del cableado del motor, o cableado aguas arriba del variador de frecuencia. Puede ser un error de programación. Entonces, generalmente estos fallos tipo 2 van a requerir alguna acción adicional por parte de nosotros, alguna acción de programación o de revisión de algún componente del variador que se haya dañado, por ejemplo, también. Entonces, esos fallos no son, esos fallos tipo 2, esos no los podemos borrar con esta función de autoarranque. Solamente fallos tipo 1. Fallos tipo 1, bueno, ahorita vamos a ver una pequeña lista o la lista completa de todos los fallos y qué tipos son. Eso lo podemos encontrar aquí más abajo del manual de usuario. Entonces aquí voy a irme más hacia abajo. Y por ejemplo, vemos aquí que podemos encontrar la lista completa de los fallos. Generalmente ustedes en el variador, en el display, van a poder ver el número de fallo, van a poder ver F y algún número. Ese número va a representar algún tipo de fallo, ¿verdad? Está asociado a alguna condición de fallo en el variador. Entonces, por ejemplo, el F005 es un fallo por sobrevoltaje, y como vemos acá es un fallo tipo 1. Este fallo lo podemos resetear de forma automática con la función de autoarranque. Por ejemplo, entonces tenemos el fallo 003, es por pérdida de potencia y es un fallo tipo 2. Este fallo no lo podemos borrar con la función de autoarranque. ¿Por qué? Porque con este fallo tipo 2 necesitamos alguna acción adicional de revisión de programación, revisión del cableado, revisión de los componentes del variador. Entonces, solo para tener esa información claro, si vemos, mayormente los fallos van a ser tipo 1. Entonces, como vemos, podemos borrar muchísimos fallos de bajo voltaje, sobrevoltaje, atascamiento, sobrecargas, por temperaturas en los disipadores de potencia. Hay diferentes fallos que podemos borrar con esta función de autoarranque. Esta información, como les comentaba, está disponible en el manual de usuario del 525.